Indignación en el Senado por crímenes de niños y adolescentes en el sur del país. Piden retomar el control en los territorios atacados. Arranca debate del presupuesto del año entrante. ¿Cómo se gastarán los 314 billones de pesos que promete el gobierno? El Senado pone la lupa. Les contamos cuánta plata se destinaría para enfrentar las consecuencias de la pandemia. Comunidades afro, indígenas y campesinos tendrían voz y voto para distribuir las regalías. Mientras proponen drones y aviones cisterna para combatir incendios en Salamanca, senadores le dicen no a proyectos mineros en Santurbán. Lo que se quiere es que realmente el Congreso mantenga una actividad continua. A buen paso avanza el proyecto que regula virtualidad de sesiones en el Congreso. Buenas noches. A esta hora, la plenaria del Senado escucha a los 3 aspirantes a la Procuraduría General de la Nación. Wilson Ruiz fue postulado por la Corte Suprema de Justicia. Juan Carlos Cortés, respaldado por el Consejo de Estado, y la exministra de Justicia, Margarita Cabello, es la carta del gobierno. Entre estos 3 experimentados abogados estará el reemplazo del actual procurador Fernando Carrillo, quien ocupa el cargo desde enero de 2017. Y para Colombia, apuesten. Las comisiones económicas del Congreso iniciaron la discusión del presupuesto general de la Nación para el año entrante. En medio de la pandemia, los senadores están centrados en determinar cómo se distribuirán los 314 billones de pesos proyectados por el gobierno nacional, de los cuales 100 tendrían que dedicarse a la reactivación del país. De los 314 billones de pesos presentados por el gobierno para el presupuesto 2021, 53,1 billones corresponden a inversión, 185 billones a funcionamiento y 75,8 billones al pago de la deuda externa. Aseguran los senadores, lo revisarán con lupa, pues se necesita cada peso para reactivar la economía. Deben ir focalizados en inversiones que vayan a reactivar o a multiplicar el aparato productivo y por supuesto generar una dinámica en la economía importante para que eso no solamente genere mucha actividad económica, sino la construcción del empleo. Según lo presupuestado, educación contará con el rubro más alto, 46 billones de pesos, pero agricultura tendría una drástica reducción. 0.56%. Eso es ridículo en un país que tiene vocación agropecuaria. Insisten los senadores, el presupuesto para el agro debe aumentar. Muy difícil. La reactivación va a tener que hacerse, nos parece a nosotros, para mirar al campo, para mirar a los campesinos. También hubo reparo al presupuesto de la salud, que será de 35 billones de pesos. Y en medio de esto, pues el gran damnificado, a mi parecer, sigue siendo el Sistema General de Seguridad Social en Salud. A mí me parece que hay que incrementar muchísimo más el presupuesto. Senadores del partido de gobierno calificaron el presupuesto como responsable fiscalmente y resaltaron los 53 billones para la inversión y los 24 billones destinados a programas sociales. Los 2 millones de hogares que va a tener compensación de IVA el próximo año, que el ingreso solidario que va hasta junio del próximo año y el esfuerzo por lograr 1 millón de puestos de trabajo a través de este impulso. El gobierno aseguró que invertirá en total 100 billones de pesos en la reactivación de la economía afectada por la pandemia, con el programa Compromiso Colombia. La discusión del presupuesto seguirá la próxima semana. Mi compañera Marcela Baena está teletrabajando. Marcela, muy buenas noches. Buenas noches, Carol. Al debate del presupuesto, que es donde sabremos cómo se van a gastar nuestros impuestos, hay que sumarle también la discusión a la reforma al sistema general de regalías. Y ojo con esto, por primera vez el Senado dispuso que las comunidades afro, campesinas, indígenas y raizales tengan voz y voto en los espacios donde se aprueban estos proyectos de inversión. La próxima semana la plenaria deberá discutir esta iniciativa que define la distribución de regalías producto de la explotación de petróleo. En su primer debate se realizaron cambios importantes en la asignación de recursos para las regiones. Se incluyó una fórmula de distribución donde prevalece el factor pobreza sobre la población.
Esto hace que pasemos de 306 a más de 1.000 municipios beneficiados. En el texto aprobado se revive el OCAT de Ciencia y Tecnología, se priorizan recursos para la reactivación económica en sectores tan importantes como el agro, la infraestructura y la conectividad. La ley de regalías mejora el sistema por cuanto intentamos hacerlo más ágil. Sobre el enfoque de la autonomía y la descentralización, esperamos que los procedimientos hasta ahora establecidos, que son engorrosos y lentos, se mejoren. Requerimos invertir prontamente los recursos de regalías en los territorios en todo el país. Tras horas de debate se hicieron varias modificaciones que enriquecieron el texto del proyecto. Por primera vez hay una asignación para el ambiente, más del 5% del total de la bolsa de regalías va para el cuidado, fortalecimiento ambiental y la lucha contra la deforestación. Las minorías étnicas reciben un tratamiento especial porque además de incrementársele los recursos, ahora se les da la participación con voz y voto en todas las instancias de decisión. El texto contempla la creación de mecanismos de monitoreo, seguimiento y evaluación de las regalías por parte de los entes de control para vigilar un eventual mal uso de los recursos. La plenaria de esta semana estuvo bastante emotiva por cuenta del minuto de silencio que hubo en memoria de los jóvenes asesinados esta semana en Nariño y en el Valle del Cauca. Gran indignación han causado las masacres perpetuadas durante los últimos días en el país. La pelea por los territorios en zonas en donde el narcotráfico hace presencia ha desatado una ola de miedo e inseguridad en departamentos como Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá, Chocó y Nariño con mayor fuerza. Estos hechos no son nuevos. De tiempo atrás se vienen presentando en el departamento. Una escalada de violencia ejercida por grupos armados al margen de la ley, generalmente asociados al narcotráfico, los cultivos de uso ilícito y la minería ilegal. Nariño ha sido uno de los departamentos que en el último mes más ha registrado hechos de violencia que han conmocionado al país. En primer lugar, el asesinato de niños escolares en el municipio de Leiva. Continúa el genocidio de la población Aguá, el pueblo indígena más vulnerable del país. También circularon videos de actos absolutamente espeluznantes en los cuales se evidenciaba prácticas muy crueles, llenas de sevicia. Desde el Senado se hizo un llamado a las autoridades competentes para que en un plazo de 15 días rindan un informe en la plenaria del Senado de estos hechos criminales que enlutan a Colombia. El Senado de la República exhorta al señor Ministro de Defensa, al señor Fiscal General de la Nación, al señor Procurador General de la Nación y al Defensor del Pueblo para que conformen un equipo interdisciplinario, adelanten una investigación exhaustiva para dar con el paradero de los responsables. Otros senadores aseguraron que estos hechos vienen ocurriendo por el crecimiento indiscriminado durante años atrás de los cultivos ilícitos. Pero quiero decir que mientras estos criminales tengan el tanque lleno de el número de hectáreas sembradas en coca, el narcotráfico aflorando como lo hemos visto en los últimos 8 o 7 años, pues tenemos un resultado nefasto para la sociedad colombiana. Estas reacciones se dieron en medio de la plenaria adelantada esta semana en la corporación, en donde senadores rindieron un homenaje póstumo con un minuto de silencio repudiando y condenando estos hechos de sangre. En la Comisión Segunda fueron denunciados varios abusos de algunos miembros del Ejército en zonas donde hay cultivos ilícitos. ¡Suéltenlo! A él no lo pueden coger. ¿Por qué se lo tienen que llevar? ¿Por qué? Estas imágenes han sido recurrentes durante los últimos meses en regiones que están minadas de cultivos ilícitos. Para algunos senadores es evidente la violación de derechos humanos por parte de la fuerza pública. El 6% de los casos registran muertes, es decir, registran asesinatos. En el 19% de los casos hubo heridos y en el 20% de los incidentes registrados en este año se han presentado disparos y afectaciones violentas, uso excesivo de la fuerza. Para los senadores citantes al debate, el olvido del Estado en estas regiones y el incumplimiento de los acuerdos de paz han llevado a que las comunidades busquen alternativas para su sustento. En muchas regiones,
por no decir en todas las regiones, la presencia de los cultivos de uso ilícito, el narcotráfico, las economías ilegales, han terminado volviéndose alternativas para la población. Ante la queja continua en medio del debate por el incumplimiento del gobierno de los acuerdos de paz, desde el Partido Centro Democrático se aseguró que el expresidente Santos dejó compromisos que presupuestalmente no se podían cumplir y hoy culpan al presidente Duque. Que el gobierno Santos nos dejó una bomba de tiempo con los acuerdos de La Habana. ¿Por qué? Firmó una cantidad de compromisos, como fue la costumbre del gobierno anterior. Desde el gobierno también se argumentó las razones de algunos incumplimientos. En los casos de sustitución voluntaria, lo único que es fácil y gratis es erradicar la coca. Lo único que hay que hacer, senadores, es ir y pintarle pajaritos en el aire a las familias. Y eso fue lo que hizo el gobierno anterior. Fueron y convencieron a muchísimos colombianos y les hicieron promesas con cero planeación para poder cumplir. Al finalizar el debate, los senadores citantes pidieron al gobierno mayor coordinación con la comunidad para lograr adelantar en armonía la erradicación de cultivos ilícitos que del 2013 al 2017 aumentaron significativamente. Los incendios en el Parque Isla de Salamanca frente al Mar Caribe son una verdadera tragedia ecológica. Los más recientes terminaron por asfixiar a gran parte de los barranquilleros. Por fortuna, hay algunas soluciones a la vista. Ubicado en el departamento de Magdalena, el Bioparque Isla Salamanca es un complejo de 52.600 hectáreas con caños, manglares y ciénagas, un área declarada por la UNESCO como reserva de la biosfera, además un lugar clave para la conservación de 250 especies de aves, entre ellas la aica. Pero la reserva natural está en peligro. Durante lo corrido del año se han registrado 8 incendios con 135 hectáreas devastadas. El último fue el pasado 7 de agosto y duró 10 días, donde los barranquilleros, vecinos de la isla, están siendo afectados por el humo. Barranquilla está respirando un humo que asfixia, que está matando a la gente. Aquí el COVID no nos está matando ya, nos está matando el humo. Aseguran los senadores, los incendios son originados para extraer carbón vegetal y cazar tortugas y mamíferos. Además, la zona es usada por bandas criminales como paso del narcotráfico, por lo que le piden al gobierno presencia militar en la zona y programas sociales para combatir la pobreza. Pero no solo es Barranquilla, los municipios de Soledad, Pueblo Viejo, Sitio Nuevo y Ciénaga también se ven afectados por el humo. Allá el humo llega bastante suave, pero aquí nosotros lo recibimos más fuerte. Por ello, los senadores le pidieron al gobierno acoger la propuesta del alcalde de Barranquilla de utilizar avionetas cisterna y drones especiales para monitorear la zona y combatir los incendios. Colombia debe dar el salto y dejar de usar nuestros helicópteros de la Fuerza Aérea, que son costosos de operar en cuanto a obra hombre, en cuanto a combustible, en cuanto a hora de operación, y podrían pasar a lo que utilizan en Canadá, Estados Unidos y Europa, que son unas avionetas cisternas especializadas que tienen unos costos mucho más medidos que el helicóptero y utilizarlos para que puedan, combatir el incendio a tiempo real y antes de que sea demasiado tarde. Le piden los senadores al ministro del Medio Ambiente trazar de inmediato un plan para parar los incendios y dar respuesta a la ciudadanía. Lo que queremos es sacar de la controversia política y de cualquier debate político el Parque Isla Salamanca. Nosotros queremos que usted establezca hoy una hoja de ruta, repito, clara, específica. Durante el debate se creó una comisión para hacer seguimiento al tema y poder así recuperar este pulmón de la costa caribe. En Santander también están en la pelea por cuidar el medio ambiente. Senadores le pidieron al gobierno la prohibición de la explotación minera en el páramo de Santurbán. El páramo de Santurbán es uno de los valiosos ecosistemas del nororiente del país y que está, aseguran los senadores, bajo amenaza por un proyecto minero con Emiratos Árabes para extraer de sus entrañas toneladas de oro. Hablar del páramo de Santurbán es hablar de la vida en el futuro. Por eso nos estamos todos uniendo, parlamentarios de los dos Santanderes, la clase dirigente, los campesinos, las agremiaciones, las asociaciones, para luchar por la recuperación y conservación de nuestro páramo. Senadores le advierten al gobierno harán un debate de control político para rechazar una posible licencia de explotación del páramo de Santurbán. Porque creemos que no se dan las condiciones técnicas para otorgarla y además sería un atentado contra
todo el tema biodiverso. De otorgar la licencia ambiental a la empresa Minesa, dicen los legisladores, el gobierno incumpliría su palabra de no tocar los páramos. Como era la protección del medio ambiente, sobre todo en estas zonas de páramo que deben ser legalmente protegidas. Indican los senadores, el Estado colombiano ha suscrito 2 acuerdos de cooperación con el Estado de Emiratos, que no serán ratificados por la plenaria del Senado hasta que el gobierno dé respuesta. La petición puntual es excluir estos debates de estos 2 convenios hasta que el gobierno nacional se haya pronunciado sobre este negocio tan grande que está en el páramo de Santurbán. El complejo hídrico del páramo de Santurbán provee de agua a 48 municipios de Colombia, 15 de Santander y 33 de norte de Santander, incluido el acueducto de Cúcuta. Vamos a rechazar todo proyecto de megaminería en cualquiera de nuestros páramos, pero sobre todo dejarles claro que 1 gramo de oro no vale más que una gota de agua. El debate del páramo de Santurbán está programado para la próxima semana. 5,8 billones de pesos es el presupuesto para el sector minero energético el año entrante. En la Comisión Quinta, el ministro de Minas aseguró que se contempla, miren, un aumento del 30% para el pago de subsidios de energía y gas a los hogares con menos ingresos en el país. Uno de los sectores a los que el gobierno le apuesta para reactivar la economía en el país para superar la crisis generada por la pandemia es el minero energético, que además es el segundo sector que contribuye al Producto Interno Bruto del país. Por esto se aumentó su presupuesto para el próximo año. Realmente este es uno de los pocos ministerios en donde salió beneficiado para el año 2021. Con un aumento del 41% de inversión. El presupuesto de esta cartera pasó de 4.8 billones de pesos a 5.8. El incremento iría dirigido para el pago de subsidios. El gran incremento del total del incremento, que es un 30%, es justamente el tema de subsidios de energía. Eso es lo que hace la total diferencia. Para algunos senadores, este incremento no es real. Cuando uno mira el presupuesto, señora presidenta, descubre que también está inflado, de otra manera. De otra manera, porque aparece con un presupuesto con un monto total de 5,8 billones de pesos y eso suena a una plata importante. Pero cuando uno le quita los subsidios, ¿sí?, que se deben separar o por lo menos entenderlos, porque son subsidios para, digamos, tarifas de gas o de electricidad o lo que sea, entonces el ministerio, el presupuesto que le queda de verdad a la minería para respaldarla en su actividad, pues hay que quitarle 3.6 billones de pesos a los 5.8. Esta discusión se dará nuevamente en las comisiones económicas que esta semana empezaron a analizar el presupuesto para el próximo año. La Comisión Séptima del Senado realizó un balance de la gestión del gobierno para atender la pandemia en el último mes. Exaltaron la labor de médicos, enfermeras y personal de ayuda, quienes son nuestros héroes, pero dejaron al descubierto varias deficiencias de las EPS. Desde la Comisión Séptima del Senado se reconoció los esfuerzos y avances que desde el sector salud se le ha dado a las gestiones frente al coronavirus en el último mes. Quedó evidenciado además las fallas en garantías hacia los médicos por incumplimiento en pagos de salarios, además de falta de elementos de bioseguridad. Entiendo que la unificación al personal de salud por COVID-19 no ha sido pagado. Fue una pregunta de Nadia Ablel, de la senadora Nadia Ablel, y en lo que entiendo, hoy no se ha cancelado esa prima que se anunció con bombos y platillos. También se alertó en la demora en el procesamiento de pruebas en las diferentes regiones del país. No sabemos hacer el análisis epidemiológico y yo creo que eso es muy importante. Creo que también es importante que desde el gobierno se invierta en comunicación para darle claridad a la ciudadanía, porque creo que gran parte del problema es la distorsión que hay en materia de cifras. Desde la Comisión Séptima se reconoció que Colombia ahora está más preparada y fortalecida en elementos de unidades de cuidados intensivos y destacaron la labor del gobierno en la gestión frente a la pandemia. Más allá de decir que las cosas se están haciendo mal, como dicen muchísimos, yo creo que lo que vamos, o como vamos manejando, es debido a las decisiones que se han enfocado desde el Ministerio de Salud. El superintendente de Salud advirtió que se le hace seguimiento especial a 13 EPS por la mala prestación de servicio durante la pandemia, con multas que alcanzan los 12.000 millones de pesos.
9.800 es el número de esta semana. Son las camas de las unidades de cuidados intensivos con la que cuenta el país. El dato lo entregó el médico y senador Fabián Castillo, quien le pidió a las entidades de salud darle adecuado mantenimiento una vez termine la pandemia para que no haya detrimento patrimonial. Avanza con paso firme la iniciativa que busca implementar las sesiones remotas virtuales, el voto remoto no presencial y las sesiones mixtas en el Congreso de la República. El Congreso de la República dio un paso más para actualizar la ley que faculta al Senado y la Cámara de Representantes a implementar herramientas tecnológicas que permitan y constitucionalmente avale los procesos legislativos mediante procedimientos virtuales. Para las sesiones reservadas y privadas, la plataforma tecnológica deberá garantizar la debida reserva sumarial y privacidad de las mismas, sin que existan riesgos de intromisión, manipulación o hackeo. El proyecto también contempla que todo lo relacionado con el proceso de paz se debe discutir y votar de forma exclusivamente presencial. Que lo que quiere buscar es blindar los acuerdos de paz en la era virtual. ¿Qué significa ello? Que para votar cualquier tema que tenga que ver con la paz, que sea acto legislativo, tendrá que discutirse presencialmente y votarse presencialmente. El proyecto dejó establecido la adquisición de un sistema especial, robusto y seguro que garantice la participación y que brinde todas las herramientas necesarias para desarrollar las sesiones no presenciales. Bajo ningún caso, dice nuestra proposición, se podrá votar en sesiones no presenciales y mixtas proyectos de acto legislativo, leyes con mayoría especial. El presidente del Senado, Arturo Char, explicó que se trabaja en la virtualidad, pero también se tiene que ser responsable y se está gestionando e implementando todos los protocolos para volver a la presencialidad. Lo que se quiere es que realmente el Congreso mantenga una actividad continua, independientemente de cualquier circunstancia, llámese una pandemia como la que estamos viviendo, y eso yo creo que va a ser una herramienta importante. Sobre todo, vuelvo y repito, para buscar lo esencial que es que el Congreso produzca los resultados y le dé al pueblo de Colombia las respuestas que necesita. En los próximos días se implementará el software para la votación secreta desde la virtualidad. Diversas reacciones generó la renuncia del senador Álvaro Uribe Vélez. A continuación les mostramos algunas de ellas. Con 82 votos a favor y 12 en contra, la plenaria del Senado aceptó la renuncia del senador Álvaro Uribe Vélez a su curul. Por la aceptación de la renuncia del senador Uribe Vélez, 82 votos. Los primeros en solidarizarse con el expresidente fueron los miembros de su partido. Confiamos en que esta decisión permite que la justicia tome las decisiones adecuadas sobre quién debe adelantar el proceso de investigación. Desde el Centro Democrático seguiremos luchando porque se les den todas las garantías para la defensa en libertad. Partidos afines al gobierno lamentaron la dimisión, según ellos, por ser un referente al interior del Congreso. Se había convertido en un líder del Senado, en un líder del Congreso, con criterios claros en todos los debates, desde los económicos hasta los sociales, por supuesto la salud, la educación. Algunos de los contradictores del ex senador Uribe afirmaron que con la renuncia se evade a la Corte Suprema de Justicia. El expresidente se ha revelado inferior a su deber tras haber ostentado las más altas calidades como funcionario de este país, pretendiendo evitar así comparecer ante su juez natural, la Corte Suprema. Lo que se revela nuevamente ante nosotros es su propensión al irrespeto a las instituciones. Quien sigue en la lista de elegidos al Congreso y reemplazaría al ex senador en la curul sería la ingeniera civil oriunda de Cúcuta, Mila Romero, para quien el Parlamento no le es desconocido ya que fue reemplazo entre agosto y diciembre de 2018 de la senadora Ruby Chawi, quien se ausentó por una licencia de maternidad. Un trino, el de la senadora Claudia Castellanos del partido Cambio Radical en la cuenta @EmaClaudiaC. Según el registro consular, a abril de 2020 hay cerca de 874.000 connacionales en el exterior. Solo en 2019 cerca de 892.448 colombianos retornaron al país. Se necesita una política migratoria que apoye el retorno humanitario, laboral, productivo y académico. Esta semana fue radicado un proyecto de ley que garantiza que las encuestas y sondeos políticos sean instrumentos estadísticos confiables. La idea es minimizar el mayor riesgo de manipulación en la contienda electoral.
El próximo año empezará formalmente la campaña electoral para el 2022 y uno de los factores determinantes en esta época es el de las encuestas. Por esta razón, el partido de la U y Cambio Radical unieron esfuerzos legislativos para impulsar este proyecto que regulará las encuestas y fortalecerá sus registros para que sean elementos fiables con sus resultados. Establecer reglas claras en la realización de encuestas y sondeos políticos. Lo que buscamos básicamente es garantizar la calidad, la confiabilidad y la transparencia de los instrumentos de medición de voto de los colombianos. Para los senadores autores de la iniciativa, las encuestas son una tradición en nuestro país que no se podrá cambiar, pero sí mejorar para que dichos resultados sean concretos y verdaderos. Una firma o una encuesta mal hecha o de acuerdo a la parte técnica, a cuándo y cómo se hizo, puede distorsionar cualquier resultado en unas elecciones. Todo el mundo está pendiente de ellas y por eso digo que pueden distorsionar. Si no se hacen en el tiempo que tiene que dar su difusión, si no se registran plenamente ante el Consejo Nacional Electoral. Los legisladores aseguran que en los últimos años los resultados de las encuestas no han coincidido con el sentir del pueblo en las urnas y por ello se creará un comité de vigilancia para hacer un seguimiento a estos sondeos. La iniciativa empezará a ser discutida durante los próximos días. El bastón blanco con punto rojo que utiliza la población con discapacidad visual debe entregarse gratis y de manera obligatoria a los afiliados al CISBEN. Así lo contempla un proyecto de ley que hace curso en el Senado y con el cual se beneficiarían muchas personas como Agustín Navarrete. Y con esta nota los invitamos a nuestra próxima emisión. Gracias por ver Senado Noticias. ¿Qué tal? ¿Le va a usted? Por un instante, póngase en los zapatos de ser ciego, pero además sin bastón. ¿Qué tal? Pues a pesar de que me vendaron los ojos en el punto que estaba, me desubiqué. No sé si era el andén, era la pared. Él se llama Agustín Navarrete, fue ciego total de nacimiento, pero luego de una cirugía solo recobró el 10% de la visión. Su compañero de vida, el bastón. Con él uno pues se siente seguro, a pesar de que hay algunas cosas que no las cubre, como las alturas, pero todo lo que va alrededor del piso sí lo detecta y uno pues puede andar tranquilamente solo. Como Agustín, en Colombia existen aproximadamente 1.200.000 personas ciegas o con baja visión. Ellas usan un bastón blanco con un extremo rojo de alerta para que la comunidad identifique que es una persona que en algún momento requiere de apoyo o prioridad en la movilidad a falta de la visión. Por eso un proyecto de ley busca que las EPS obligatoriamente entreguen gratuitamente este elemento a las personas con discapacidad visual. Se les entregue gratuitamente y haya capacitación en su manejo, siempre para dar mayor inclusión a las personas con baja capacidad visual o que sean ciegas. De otra parte, las IPS están en la obligación de rehabilitar a las personas con discapacidad visual en el uso del bastón blanco con extremo inferior rojo. Que sirva de guía, como puede ser el bastón, así pueden desarrollar más fácilmente su diario vivir, porque no todo paciente está en condiciones económicas de tener esta necesaria herramienta. A esta población, cada 6 meses en promedio les toca cambiar el bastón, pues se deteriora con el uso y los golpes con las superficies y objetos por donde pasan. Me parece muy importante que desde el Congreso los congresistas se preocupen por el pueblo, en este caso las personas con discapacidad visual, porque este bastón pues es muy costoso, no todos pueden acceder. El proyecto de ley también fijará el 15 de octubre de cada año como fecha de conmemoración nacional del bastón blanco como símbolo de identidad, protección y movilidad de las personas con baja visión.